De acuerdo con un artículo escrito por Bruce Weinstein en la revista Forbes en julio del 2022, titulado "La peor disculpa de este año y cómo puedes hacerlo mejor", plantea que lo peor que podemos hacer cuando pedimos disculpas es iniciarla de la siguiente manera: lo siento si te ofendí. Se cometieron errores. Lo siento, pero la razón por la que lo hice fue... Al parecer, estas formas de pedir disculpas no suenan ni sinceras ni honestas y dejan en nebulosa o en duda quién realmente fue que tuvo la culpa. Por el contrario, este autor sugiere lo siguiente. Sigue los siguientes pasos para pedir disculpas. Primero, disculparse lo antes posible. Número 2, asumir la responsabilidad sin culpar a otros. Número 3, pedir perdón. Número 4, aceptar las consecuencias. Y número 5, hacer todo lo posible para no repetir el error. Esto es interesante porque pocas cosas nos incomodan tanto como una disculpa falsa. Esas disculpas que solo se hacen para cumplir la formalidad, pero que no nacen de un verdadero arrepentimiento ni del reconocimiento del daño que se ha causado. En este último capítulo de Esdras veremos el valor de llevar a cabo un proceso sano de redención, que inicia primero con la confesión del pecado y termina con la restauración de nuestra relación con Dios. Y esto lo veremos en 3 movimientos dentro del texto. Primero veremos la confesión que lleva al arrepentimiento en los versos 1 al 8. Luego veremos el arrepentimiento que lleva a la acción en los versos 9 al 17. Y por último, la acción que lleva a la restauración en los versos 18 al 44. La idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que la restauración de nuestra relación con Dios se alcanza a través de Jesucristo, cuando nos volvemos a su palabra con arrepentimiento genuino, una confesión honesta y un compromiso firme de dejar el pecado para vivir en santidad. Le invito a que oremos y nos pongamos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, a pesar de mis faltas, edifica tu iglesia para gloria y honra tuya, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero vamos a ver la confesión que lleva al arrepentimiento. Y esta primera parte la vamos a subdividir en 2 elementos importantes. Primero, la confesión del pueblo, y segundo, el pueblo que reconoce que necesita ayuda. Vaya conmigo, por favor, a los versos 1 al 3 del capítulo 10. Esdras, capítulo 10, versos 1 al 3. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
Lo primero que vemos es que la indignación de Esdras es real. Y esta indignación viene como reacción, crea una reacción en el pueblo, una convicción de que pecado, un convencimiento de que habían pecado. En la entrega anterior vimos cómo el pecado puede envolver a las personas, engañándolas hasta el punto de hacerles creer que su pecado no es tan grande como parece y que lo pueden manejar por sí mismos. Pero esto, hermanos y hermanas, es un error. El pecado no se racionaliza, no se le busca la vuelta, no se entiende. El pecado se admite y se confiesa. Por lo que vemos que el pueblo reacciona y hace tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, reconoce el pecado, diciendo, hemos pecado contra Dios. Número 2, señala el pecado. Tomamos mujeres extranjeras. Y número 3, enmienda el pecado. Despediremos a todas las mujeres y nacidos de ella. Vaya una vez más al versículo número 2 del capítulo 10. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras y de los pueblos de las tierras, mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Hermanos y hermanas, esto es clave, porque para lograr una confesión que nos lleve al arrepentimiento, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que señalar nuestro pecado y tenemos que enmendar nuestro pecado. Lamentablemente, hemos creado esta idea de que mi pecado no es tan grande como parece y que yo mismo lo puedo resolver. Sin embargo, la historia confirma que cuando no reconocemos nuestros pecados, cuando no los señalamos ni lo enmendamos, entonces pasa lo peor. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 32. Salmo 32, versos 1 al 4. Salmo 32, versos 1 al 4. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren esta parte clave. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Este salmo suele conectarse al pecado que tuvo David con Betsabé. En la entrega anterior hablamos de este pecado. Pero quiero que noten cómo David describe el infierno que estaba pasando. Es decir, David está diciendo que sus huesos, él identificó el pecado y él se dio cuenta de que era una carga en donde sus huesos se envejecieron. Y obviamente eso es poesía para decir que estaba transmitiendo el dolor espiritual al dolor físico. ¿Por qué? Porque guardar la mentira tanto tiempo, llega un punto, usted ya no sabe qué es mentira y qué es verdad. Hay un punto donde la mentira empieza y mientras más me va cuestionando, tengo que armar más la mentira. Cuando pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, entonces ya la mentira, ya yo no sé bien dónde fue que empezó la mentira y qué es la verdad. Estas personas, nosotros, cuando pecamos nos hacemos vulnerables, hermanos. ¿Por qué? Porque empezamos a encubrir para que mi imagen se quede intacta. ¿Por qué? Porque cuando confesamos el pecado, estamos admitiendo que hemos fallado y que necesitamos ayuda. Las personas pueden ver mi verdadero yo y la careta que yo he tenido por 20, 30 años se cae.
Esa buena impresión de la familia perfecta, de que yo siempre estoy a cargo, de que yo soy el genio, se cae cuando yo confieso mi pecado. Y eso es lo que es más difícil para mí. ¿Por qué? Porque ya la imagen que tenía, ya mi casa se vuelve de cristal. Y ya la gente sabe que Josías no es el Josías que conocía. Y ya saben que no es esta persona así como que ecuánime y siempre está todo en control. No. Él es el mentiroso que dijo tal cosa. Él es el orgulloso que dijo tal cosa. Y ya mi imagen se cae. Sin embargo, aunque eso es lo que pudiéramos pensar, es lo peor que podemos hacer. La confesión, por el contrario, es lo mejor que podemos hacer. Vaya conmigo al mismo Salmo 32. Salmo 32, verso 5. Noten que en los primeros versos se nota el infierno que estaba pasando David. Pero mire el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otras palabras, a través de la confesión logramos lo más importante, que es la libertad. Cuando confesamos nuestros pecados, podemos descansar, porque encontramos el perdón de nuestro Dios. Este primer paso da pie a que el pueblo, ya que ha confesado el pecado, busque la ayuda. Vaya conmigo a Esdras, capítulo 10. Esdras capítulo 10 y vamos a enfocarnos en los versos 4 al 8. Esdras 10, 4 al 8. Dice, levántate, le dice a Esdras, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y el que no viniera dentro de sus 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdieses toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. El pueblo reconoce el pecado. El pueblo identifica el pecado. El pueblo trata de enmendar el pecado y entonces reconoce que necesita ayuda. Y una ayuda que viene de la mano de personas maduras. Eso es importante porque no podemos perder de vista que la intención aquí no es destruir, sino construir. Por ende, los procesos de restauración deben ser llevados por personas maduras en la fe, que hayan experimentado situaciones similares o que su vida muestre esta devoción a Dios. En el caso particular del pueblo, ellos ven en Esdras esta persona madura que puede y debe guiar al pueblo hacia el arrepentimiento. Lo que se traduce que el pecado que usted vaya a confesar no se lo puede confesar a todo el mundo. Vamos otra vez. El pecado que usted vaya a confesar no se lo confiese a un pequeño, a una niña, a un niño. Y esto es en 2 términos, niños físicos o un niño grande. Porque sabe que niño grande, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque le va a hacer un daño. Y fácilmente que ambos se destruyen. Es como pedirle a un pequeño, a un bebé que cocine, que prenda la estufa. No. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad de hacerlo. Asimismo es con nuestro pecado. La confesión de pecado no debe ser a cualquier persona. No debe ser a alguien que solamente diga soy cristiano. No. ¿Por qué? Porque lo que está buscando aquí es restauración.
Y para restaurar es necesario madurez. Y nosotros someternos a esta madurez. Por lo tanto, hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados, pero no hagamos un chisme de nuestro pecado. Porque de momento se lo cuento a la hermana o al hermano XY y ya lo va a saber media iglesia. Porque ese hermano tiene o esa hermana tiene el pecado del chisme. Se le va a hacer un daño. Pero no nos quedamos ahí, sino que tenemos que ver el arrepentimiento que nos lleva a una acción. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 10, versos 9 al 17. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a su palabra, conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai le ayudaron. Y así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado sus mujeres el primer día del mes primero. Luego de la confesión, hermanos, que incluyó el reconocimiento del pecado, identificar el pecado y la enmienda, este último punto se relaciona, la enmienda del pecado, con acciones tangibles que tenemos que tomar. Y esto tenemos que verlo dentro del contexto del compromiso con Dios. Y en los versos 9 al 15 vemos cómo el pueblo se compromete. Y este evento se autoexplica, y por el tema del tiempo no voy a entrar en todos los detalles, pero vemos cómo en los versos 10 al 11, mire lo que dice: se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis las mujeres extranjeras, añadiendo sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Hermanos, el pueblo fue confrontado con la verdad. Hermanos y hermanas, este debe ser nuestra forma de operar a la hora de predicar el Evangelio. No podemos diluir el Evangelio. No lo podemos adornar. No podemos ponerle unicornios ni arcoíris. El Evangelio no se pinta. Tenemos que decir la verdad. Hemos creado esta idea de que el Evangelio es ofensivo y que tenemos que de alguna manera hacerlo como más rosa o más digerible. No, porque el Evangelio es ofensivo. Vamos otra vez. El Evangelio es ofensivo. El Evangelio es amor, es cierto, pero no carece de verdad. Y es ofensivo en el sentido de que no te da dos tintas. Como que pecado A vale menos, por lo tanto tú puedes más o menos por ahí.
Y el pecado B, no, ese pecado no, 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 no. Todo el pecado es ofensivo a Dios y el evangelio, como ataca eso, es ofensivo. Cuando yo tengo alguna cortada y me pongo alcohol, el alcohol es para curarme, pero pica. Y pica sabroso. El evangelio va al punto y corta donde tiene que cortar. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos, capítulo 2, versos 22 al 23. Es el primer sermón de Pedro. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es decir, Pedro no lo vino, no, mire, ustedes se equivocaron, no, 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 ustedes lo mataron. Ustedes dijeron: vamos a matarlo, a un hombre inocente, y ustedes lo saben. Es decir, Pedro no le pone ahí paño tibio. No, ustedes mataron a un hombre inocente y ustedes lo saben. Y peor, liberaron a un delincuente. Hechos capítulo 3, 14 y 15, otro sermón del mismo Pedro. Dice Pedro: mas vosotros negáis al santo y al justo, pedisteis que os diese un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual ustedes también son testigos. Es decir, Pedro no está aquí poniéndole colores al evangelio. No, 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 no. Aquí decimos la verdad y es ofensivo y duele. Noten cómo Pedro acusa a los judíos. ¿Con qué? Con la verdad. Que ellos efectivamente mataron a Jesús. Por lo tanto, no podemos aguar el evangelio. No podemos ponerle colores al evangelio. El evangelio es blanco y negro. Ya. Ahora, esto no quiere decir que vamos a maltratar o hacer daño con el evangelio, que es lo que algunos grupos han hecho. Han sido, en vez de ofensivos, han sido maltratadores. Han sido personas que han tomado ciertos textos, los tuercen y entonces no hacen para construir, sino para destruir. Y por lo general, ellos son los que son santos. Por lo general, esas personas se ven a sí mismos como personas altamente morales. Como que ellos no rompen un plato en su casa. Entonces, estos que hacen esto, ¿sabe qué son? Tan malos como lo que están escuchando. Porque no es maltratar, es decir la verdad. ¿Por qué? Porque estamos buscando una respuesta. ¿Y quién es esa respuesta? Jesucristo. ¿Cómo lo vemos? Vamos otra vez a Hechos, capítulo 2. Vamos a ver cómo fue la reacción del pueblo cuando se le dice la verdad, no cuando se maltrata. Hechos 2, 37 a 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segundo sermón, respuesta, verso 17 del capítulo 3 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Cristo había de padecer. Noten cómo ambas respuestas lo que dan es una alternativa al pecado. Si no solamente yo decir tú eres pecador, no. Es tú eres pecador y Cristo es la solución. Es ofrecer esa gracia inmerecida,
Esto nos lleva entonces a comprometerse en Esdras. Esdras capítulo 10, verso 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a la palabra. Hermanos y hermanas, tenemos que comprometernos, primero, a decir la verdad y segundo, a hacer la voluntad de Dios. Y este compromiso implica que hemos tomado una decisión. ¿Cuál es? Hacer su voluntad. Luego del compromiso del pueblo, en los versos 13 al 15, se hace un acuerdo ahí de cómo podemos hacerlo, y evidentemente por el tema de tiempo no quiero entrar, pero en esencia, lo que está diciendo es que son tanta gente, son tantos pecadores, que tenemos que hacerlo en un periodo, ¿sabe de cuánto? De 3 meses todos los días. ¿Se entendió? Somos tantos que en 6 días a la semana tenemos que hacerlo, ¿saben cuánto? En 12 semanas. Somos tantos que vamos a hacerlo por parte. Mire al nivel que llegó. Y este compromiso que hicieron, el pueblo lo cumple. Versos 16 y 17 del capítulo 10. Y así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Este fue quizás uno de los momentos más difíciles para el pueblo. Tener que desmembrar una familia para honrar a Dios. En otras ocasiones hemos dicho que el pecado es perdonado, pero las consecuencias son pagadas. Es cierto que Dios es misericordioso y nos muestra su gracia infinita, pero no podemos dejar de lado que Dios es juez. Y el pecado tiene consecuencias. Sin embargo, aún sean duras las consecuencias, aún así es mejor que las consecuencias vengan de Dios a que no vengan de Dios. Un ejemplo, David, Primera de Crónicas 21, 6 al 13, dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Ese es el pecado que hizo David. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Número 1, viniendo David a Gad le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. Y esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Noten cómo David no elige un castigo. Es lo que dice: Señor, lo que tú decidas está bien. Aunque me duela, está bien. En ese sentido, ¿qué es lo que quiere decir en las manos de Dios? Señor, mira, castígame como tú quieras, pero castígame tú. Yo prefiero ser castigado en ti que fuera de ti. Castígame como tú quieras, pero en ti. Y esto nos lleva entonces a la acción que lleva a la restauración. El libro de Esdras y Nehemías, como lo hemos planteado antes, se considera en la Biblia hebrea un solo libro. Y para entender mejor la restauración tenemos que irnos al libro de Nehemías. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 10, versos 28 al 30. Nehemías, capítulo 10, versos 28 al 30. Dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios,
con sus mujeres, sus hijos, hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no harían de nuestras hijas a los pueblos de las tierras, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. La restauración del pueblo, hermanos y hermanas, viene de la mano de volver a la palabra de Dios. Es a través de su palabra que podemos restaurar nuestra relación con Dios, porque en su palabra encontramos a Cristo nuestro Redentor. El pueblo de Israel había pecado, había dado la espalda a Dios, y la manera de regresar era confesar, arrepentirse y tomar acción, que se resume en esencia en volver a su palabra. ¿Y qué encontramos en su palabra? Encontramos a Jesús. Jesús, hermanos y hermanas, es la respuesta. En Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra relación con Dios. Hermanos y hermanas, volvamos a la palabra de Dios. Enfoquémonos en guardar, en cumplir aquello que Él nos ha mostrado en su palabra. Y cuando vayamos a ella, nos encontraremos con Cristo. Nos encontraremos con el sacrificio perfecto que nos reúne, que nos limpia, que nos conecta con Dios. Volvamos a su palabra, hermanos. Permítame concluir. El camino hacia la reconciliación con Dios inicia cuando confesamos nuestros pecados. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado y esto nos lleva a un arrepentimiento. Y este arrepentimiento nos dice, sométete a la voluntad de Dios. Y por último, nos dice, toma acción. Una acción que me guíe a la restauración a través de su palabra. Porque ahí encontraré a Cristo. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Primero, confiesa tu pecado y busca el arrepentimiento. Reconoce que has dado la espalda a Dios, que le has desobedecido y que lo que hiciste está mal, pero que deseas enmendar tu error. Número 2, toma acción. Aunque puede ser doloroso, el pecado debe ser eliminado de nuestras vidas. Debemos cortar con esa práctica pecaminosa que nos impide tener una relación sana con nuestro Dios. Y por último, busca ayuda. Dios nos ha provisto de personas maduras que nos ayudan en este caminar de fe. Hermano y hermana, usted no está solo, yo no estoy solo, somos un cuerpo. Y tenemos la oportunidad de llevar nuestras cargas los unos con los otros. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún no has venido a los pies de Cristo, sepas que tu relación con Dios está quebrada. No existe. Estás desconectado de Dios y le has dado la espalda a Dios. Pero eso no tiene que seguir así. A través de tu confesión oportuna y sincera, puedes encontrar el perdón de tus pecados. Ven a Cristo. Ven ahora. Cristo está disponible, no ha cerrado sus puertas, está abierta de par en par para que tú vengas y conozcas a Jesús y puedas tener una relación con Dios. Ven a Cristo ahora. Mañana puede ser muy tarde. Y si estás en la fe, hermano y hermana, no hay pecado oculto que Él no pueda ver. No hay nada que tú puedas esconder lo suficiente que no llegue a la presencia de Dios. Dios lo ve todo. Y la solución a todo este embrollo, a todo este problema del pecado, ¿sabe qué es? La confesión oportuna a Dios. Por lo tanto, ven y confiesa tu pecado.
arrepiéntete de él y ten la garantía de que serás perdonado. Cristo perdona tus pecados y a pesar de las consecuencias, como David dijo, yo prefiero las consecuencias en Dios que fuera de Dios. Porque fuera de Dios la condenación es eterna, pero en Dios la gracia es abundante. Oremos, hermanos. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Perdónanos, oh Señor, y toca el corazón de las vidas que están aquí. Obra, oh Dios, de manera que puedan venir y confesar su pecado. Y si hay personas que aún no han dado el paso de fe, Señor, tócalas para que den el paso de fe. En tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.